A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, estimada audiencia. Somos el programa Volver al Camino del grupo de los Caballeros Templarios, hombres y mujeres. Y esta noche de jueves queremos primeramente agradecer a Dios por la gracia de la vida y por la oportunidad de compartir este espacio de fe y reflexión. Desde las cabinas de Radio María Santa Cruz le damos la más fraterna bienvenida, con la esperanza de que este encuentro sea una ocasión para renovar el espíritu, fortalecer la esperanza y crecer en el amor de Cristo. Que el Señor nos ilumine y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Y ya que mencionamos a la Virgen María, le hemos preparado un audio donde contamos un poco de su historia, ya que estos días hemos recordado sobre su natividad. Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje que ha sido determinante en la construcción de la cultura occidental, particularmente desde la perspectiva del cristianismo. Ese personaje yo creo que no tiene parangón, por lo menos desde el punto de vista de las religiones y de la historia. Y digo porque en varias religiones es reconocida como una figura cimera. Después de esto, decía un personaje que quiérase que no, y aquí podríamos perfectamente separar lo que tiene que ver la religión con el personaje mismo, porque este personaje también tiene una característica muy especial y es tal vez en la que menos se ha detenido la cultura occidental. Por lo tanto, esta mujer de la que vamos a hablar, de alguna forma reivindicó a las mujeres en el mundo. Y si bien es cierto, no cambió la situación de la mujer en el mundo, sí por lo menos la dignificó. Estoy hablando de la Virgen María. Quiero hablar de la Virgen María porque es un personaje bellísimo, muy especial, y que los musulmanes la veneran, los cristianos ni se diga. Estoy hablando de las distintas confesiones, y particularmente para el catolicismo es la madre. Y en efecto, ella, además de mujer, es el estereotipo perfecto de la madre. Y no podía ser de otra manera porque fue una mujer supremamente especial. Imagínense ustedes que Joaquín y Ana, sus padres, era un matrimonio muy próspero. Era gente con rebaños, con propiedades, que comían bien, tenían servidores. Sin embargo, habían pasado 20 años y no tenían descendencia. Y un día Joaquín, como era su obligación anual, tuvo que ir al templo para entregar las ofrendas. Dicen los evangelios apócrifos, y ahorita me referiría a ellos, que ellos regularmente partían todo su riqueza, toda su riqueza, y lo que producían anualmente lo partían en tres porciones. Una que era para el templo, la segunda que era para darle a los más pobres, y la tercera era para su manutención. Esa actitud los cualificaba como un matrimonio justo y digno, respetuoso de Dios, temeroso de su voluntad. Sin embargo, el hecho de no tener hijos, como decía al principio, generaba resquemores
y supuestamente indicaba que Dios los castigaba porque no los consideraba dignos de ser padres y por lo tanto tendrían algún pecado escondido. Pues ese año Joaquín fue al templo a presentar sus ofrendas. El sumo sacerdote que en ese momento ejercía se llamaba Isacar. Pues resulta que Isacar, cuando vio llegar a Joaquín delante de toda la comunidad, lo señaló y le dijo: usted no es digno de estar aquí, usted no tiene por qué estar aquí, porque usted no le ha aportado descendencia al pueblo de Israel. Y por lo tanto, es un hombre que no es digno de Dios. Y por más que se comporte como un hombre temeroso y justo, no lo es. Porque Dios lo ha castigado para que no tenga descendencia. Llévese sus ofrendas y no vuelva por aquí. Pues tal humillación lo afectó de tal forma que él salió del templo y sin siquiera ir a su casa, se marchó con sus pastores, con los que trabajaban para él, y se fue para las montañas. Allá estuvo meses, lamentándose, desgarrándose, pidiéndole a Dios que le explicara por qué se encontraba en esa situación, si él era un hombre irreprensible. Y todos los días lloraba y todos los días le pedía a Dios que por favor tuviera piedad de él. Entre tanto, Ana, su esposa, se había quedado en su casa y ella también, desgarrada de dolor, le decía a Dios: pero ¿por qué no me das descendencia? Si yo soy hija tuya, si he sido una sierva fiel. En fin, al cabo de unos meses, un ángel se le apareció a Joaquín y le dijo: han sido escuchadas tus peticiones. Tendrás una hija y le pondrás el nombre de María, y tu señora ya está embarazada. Así que recoge tu tienda, recoge tus animales y vete al encuentro de ella en la Puerta Dorada en Jerusalén. Ahí la encontrarás esperándote. Él, pues lógicamente se quedó sorprendido en primera instancia, porque todo esto que les estoy contando fue un ángel que se le apareció y le dijo lo que ya les he contado. Ese mismo ángel fue donde Ana y le dijo: regocíjate porque tus plegarias han sido escuchadas. Serás madre. Tendrás una hija que será la madre de todo este pueblo, la madre de quien vendrá a salvar todo este pueblo. Así que no llores más, vete a la Puerta Dorada y espera a tu marido que está por llegar. Pues ya digo, ¿cómo así? Sin embargo, se puso sus mejores vestidos, se fue con sus sirvientas y se fue a esperarlo. En efecto, llegó Joaquín, se abrazaron y ya tenían varios meses de embarazo. No lo suficientes como para pensarse que esa criatura era hija de Joaquín. Ella quedó embarazada, pero Joaquín no tuvo nada que ver. Esto que estoy contando aparece en esta obra que se llaman los Evangelios Apócrifos, particularmente en los Evangelios del Pseudo Mateo, del Protoevangelio de Santiago, de la Natividad de María, que son fuentes que, si bien es cierto la Iglesia no las aceptó, apócrifo no significa falso, sino oculto. Y resulta que se dice que aún los evangelistas, particularmente los que no estuvieron en contacto con Jesús, Marcos y Lucas, pudieron haber tomado de estos relatos que ya eran populares en aquella época, pudieron haber tomado algunos elementos. Los padres de la Iglesia y algunos doctores le dan un valor increíble, inclusive algunos papas han mencionado como fuente creíble de la tradición estos evangelios apócrifos, lo cual no significa que no haya mucho de fantasioso. Hay mucho de fantasioso. Aquí tengo los evangelios, protoevangelio de Santiago, el protoevangelio del Pseudo Mateo, la Natividad de María, el evangelio armenio de la infancia de Jesús, un montón de evangelios, muchos de ellos que tienen cosas que son muy interesantes y que, como digo,
forman parte de la tradición, y a decir del padre André Caves, rector de los santuarios de Lourdes y reconocido mariólogo, él dice que todos estos evangelios aportaron a la construcción de la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, no fueron descalificados, sacados del canon, pero no fueron descalificados como fuente de conocimiento y de tradición. Particularmente él dice que el protoevangelio de Santiago es una fuente creíble, y justo en el protoevangelio de Santiago, que es el más, digámoslo, el más reconocido, se encuentran, por ejemplo, esta versión que les acabo de contar de Joaquín y de Ana, porque la Biblia es muy poco lo que trae sobre hechos. Pues bien, nació la niña, y una vez que nació, el regocijo fue general, porque el pueblo supo qué era lo que había ocurrido. Por lo tanto, inmediatamente lo volvieron a aceptar como debía ser. Y como ellos le habían prometido que si tenían un hijo o una hija, la consagrarían a Dios y se la llevarían al templo. Pues bueno, tuvieron esta niña. Al parecer, dice el protoevangelio de Santiago, y lo dice también el de Pseudo Mateo y el de la Natividad de la Virgen, que ella fue alimentada durante 3 años solamente lactando. No, sus padres no querían que se contaminara. Y luego, a los 3 años la llevaron al templo y la entregaron en el templo. De acuerdo con el relato de Santiago, dicen que ella, radiante de felicidad, cuando fue entregada ni siquiera volvió a mirar a sus padres, sino que se fue para el templo, porque ella misma, a pesar de sus 3 años, de acuerdo con estos, ya tenía una cierta conciencia de quién era y de cuál era el papel que debía desempeñar ella en todo este proceso del nacimiento de Jesús. Pues bien, entonces María, dentro del templo, se convirtió en la niña más hermosa, más respetada, más apreciada. Aprendió lo que debía aprender cualquier hebrea: costura, cocinar, todo este tipo de cosas, y particularmente se hizo muy ducha en oración, en meditación y ese tipo de cuestiones. Joaquín y Ana, cuando la llevaron al templo, la llevaron con una especie de cohorte, es decir, como 6 o 7 niñas más, como para que la cuidaran, y las consagraron también a ellas para que estuvieran al servicio de María. Todo era perfecto. Y aquí aparecen unas cosas bien interesantes. Imagínense ustedes, dicen los especialistas que un bebé debe lactar hasta los 6 u 8 meses, que es donde se encuentra toda, es decir, todos los nutrientes, digámoslo de esa manera, todo lo que necesita un bebé para formarse, que es lo que proviene de la leche que le prodiga la madre. Pero que después de esa época, si sigue lactando, esa leche va perdiendo calidad y llega un momento determinado en que inclusive un niño, un bebé sometido a esa dieta puede, con el paso del tiempo, desnutrirse. Y su crecimiento, lógicamente, se ve entorpecido por esto. Y llega un momento dado en que inclusive o no se puede desarrollar bien y puede inclusive llegar a la subnormalidad. Los huesos no adquieren la consistencia que deberían y todos sus órganos. Pierde peso, pierde estatura. Sin embargo, en el caso de María, si nos atenemos a estas versiones, ella estuvo lactando durante 3 años y llegó perfecta. De hecho, si estamos pensando en que iba a ser la madre del Salvador, lógicamente eso supondría que debería tener unas condiciones físicas perfectas. Y si era obra de Dios, de acuerdo con lo que sostienen ellos, lo lógico era que
esa alimentación fuera suficiente para que ella fuera fuerte y normal. Pero aquí aparece algo bien interesante. Estando ya en el templo, si bien es cierto que tenía aquellas otras vírgenes, niñas de su edad, que eran sus compañeritas de juego y también de cierta manera su protección, todos los días lo narra el protoevangelio de Santiago, lo sostiene también el pseudo Mateo, el evangelio de la Natividad de María, que los ángeles descendían y la alimentaban. Tenía una dieta especial. Todos los días bajaban a alimentarla. Y ella, aunque tenía aquellas amiguitas con las que compartía, resulta que los ángeles estaban permanentemente con ella. Y se familiarizó con ellos de tal manera que eran sus amigos de siempre. Obviamente que todo esto hacía que ella tuviera una ascendencia especial sobre todas sus compañeritas. Y lógicamente esto también, que era conocido por los sacerdotes, lo veían como un favor especial de Dios y por lo tanto esa criatura en efecto sí era especial. Lo cierto es que ella creció allí y cuando ya estaba en los 12, 13 años, es decir, después de la primera menstruación, que era el momento clave y digámoslo casi que algo iniciático, porque al ocurrir esto, obviamente, si ya era técnicamente fértil, es decir, si podía concebir, ya era una mujer. Y por lo tanto, no podía permanecer en el templo para empezar. Ya debía ser entregada a un marido. Como estas niñas consagradas a Dios eran especiales, los maridos debían ser especiales. Pero ellas no se podían quedar adentro porque esa menstruación las convertía en impuras mientras venía el periodo y por lo tanto mancillaban el templo. Y eso era inconcebible. Por lo tanto, una vez que ella llegó a esa edad, había que apurar el paso para conseguirle un buen esposo. A las otras niñas les consiguieron sus esposos, pero ella se negó tajantemente a decir, es que yo no quiero, porque yo me estoy remitiéndome a los relatos que encuentro aquí y en otros libros que tengo también. Yo no quiero porque yo hice una promesa de ser virgen por siempre y dedicada solamente a Dios. Ante una afirmación tan contundente, aunque no era la costumbre, los sacerdotes no podían hacer nada. ¿Cómo iban a contravenir la voluntad expresa, manifiesta, contundente y radical de esta niña que no se quería casar? Si ellos la obligaran a hacerlo, lógicamente que iría en contravía de todos los preceptos que ellos predicaban siempre. Que primero estaba por encima de cualquier consideración la consagración a Dios. Y entonces, ¿cómo iban a decir? Esta niña se tiene que ir. Es que no, yo no me quiero ir porque es que yo quiero consagrarme a Dios. Ellos decían, ¿qué solución podemos tener para esto? Ella no se puede quedar por la normatividad tan rígida de la ley mosaica, no se podía quedar. Pero al mismo tiempo se encontraban en la disyuntiva de o aplicaban esto o la dejaban ahí, porque ellos tampoco podían ir en contravía del deseo de alguien que solamente quería ser para Dios y servir para Dios. Buscaron entonces una solución intermedia y era conseguir un marido con el que de cierta manera pudieran tener la tranquilidad de que no habría de faltar a su voto, pero al mismo tiempo podría salir del templo. Esa solución, entonces,
tenía que ver con que debían conseguirle un marido que ya fuera un marido, digámoslo, viejo, con el fin de que él no tuviera capacidad para procrear supuestamente. Aquí viene otro cuento y es cuál es el concepto que tenían de viejo. Si la expectativa de vida era que un hombre de 40 años ya era un anciano, entonces más o menos podrían estar en ese orden en ese rango de edades los posibles candidatos. Convocaron entonces a todos los viudos de la tribu de Judá, particularmente. Entonces, todos, es decir, que estuvieran en posibilidad de casarse, particularmente si eran viudos. Entonces, todos los viudos llegaron, y entre ellos obligatoriamente tuvo que llegar también San José. José, contra lo que supuestamente se cree, no era un carpintero humilde, no. Él era un hombre próspero. Y más que carpintero, era un constructor. Que sí era carpintero, claro que sí, pero él construía edificios de madera. Y justo en ese momento, él tenía un contrato en la ciudad de Séforis, que Herodes Antipas estaba construyendo para su orgullo personal, una ciudad llamada así, Séforis. O la estaba remodelando, pues, la estaba modernizando, de acuerdo con lo que la época exigía. Entonces, vino José y de acuerdo con lo que habían determinado los sacerdotes reunidos para decidir qué hacer con María, les exigieron, porque el sacerdote, el sumo sacerdote que en ese momento estaba era Zacarías. Zacarías era el esposo de Isabel. Isabel, prima de María. Zacarías e Isabel, padres de Juan el Bautista. Matrimonio que por demás también muchísimos años sin tener descendencia, y que inclusive cuando escuchó Dios las oraciones de ellos, Zacarías le preguntó a Dios, pero esto sí es cierto, y le preguntó al ángel que se le apareció, por no creerme te quedas mudo hasta que nazca tu hijo. Y era el sumo sacerdote, y él mismo quedó mudo. Por lo tanto, Zacarías, reunido con los demás sacerdotes, decidieron lo que les acabo de contar. Pero antes tuvo que entrar al Sancta Sanctorum a orar y pedirle a Dios que los iluminara. Pues Dios le dijo, convoquen, todo esto lo estoy contando de estas fuentes que tengo. Dijo, que vengan con una vara, con su vara. Todo el mundo en aquella época andaba con un cayado, o digámoslo, un bastón, o simplemente digámoslo, un báculo, o sea, un trozo de madera largo, lo suficientemente grueso y fuerte para poder caminar por esos senderos tan ásperos de Israel. Que cada uno llegara con su vara. Llegó José y él iba con una vara más pequeñita y llegó a presentarse ante los sacerdotes. Entonces los sacerdotes dijeron, tráiganos todas las varas y las depositamos en el Santo de los Santos, o sea, en el Sancta Sanctorum. Váyanse y vuelvan mañana. La vara que florezca y que cuando sea entregada a su propietario de la parte superior, o sea, de la parte de arriba de la vara, surja una paloma y se pose sobre el elegido o sobre el dueño de esa vara, ese es el esposo de María. José dijo, yo qué voy a clasificar ahí, y además tenía vergüenza, él ya tenía un matrimonio anterior, tenía 6 hijos. Y entonces
simplemente se hizo el loco. Al otro día recogieron las varas y ninguna florecida. Él había depositado su vara, que era la más pequeñita, pero ya como que no la vieran. Cuando salieron todos, Dios les dijo: hey, falta una vara, es más pequeña y está allá, y esa es. Cuando fueron por ella, la encontraron, la trajeron, sabían que pertenecía a José, se le entregaron la vara florecida, y salió la paloma sobre él. Este es el hombre. Así que, amigo, usted va con María, usted se hace responsable de María. Él dijo: pero es que ya estoy demasiado viejo para que me pongan con esta niña, ¿yo qué voy a hacer? No, tú tienes que cuidarla, tienes que hacerte cargo de ella. Él protestó y protestó y protestó, y le dijeron: ve, hombre, si no aceptas, te puede suceder lo que aquellos en el desierto, aquellos hebreos que en el desierto no quisieron acatar la voluntad de Dios y se los tragó la tierra, usted verá. Y bueno, no me queda más alternativa. Él ya con hijos grandes. Entonces, una vez que eso se consumó, él tuvo que llevarse a la niña. A la niña la dejó en su casa, en la casa de él, con sus sirvientes, con todo lo que necesitaba, que no le faltara nada, que fuera mimada, acogida, respetada. Y él, pues, como había tenido que aceptar esto a regañadientes, le decía: pues que yo no puedo tener descendencia. Sí, no vas a tener descendencia, es que vas a tener descendencia, era digámoslo, era un giro ahí como para darle a él cierto valor, diciéndole: no, sí vas a ser el esposo. Para que esto ocurriera, primero tenía que efectuarse una ceremonia que eran los esponsales. Los esponsales consistían en que esa ceremonia era un compromiso entre un hombre y una mujer. Digamos lo que era el comienzo de un noviazgo oficial que tenía carácter de vinculación entre ambos y de tal seriedad y de tal magnitud que prácticamente era un matrimonio que no se había consumado, pero en la práctica era un matrimonio. Ese periodo era de un año. Al cabo de un año se celebraba el rito del matrimonio, y entonces ahí, sí, marido y mujer eran declarados como tales. Hasta ese momento había una vinculación. Era tan gravosa que inclusive si la mujer tenía relaciones con alguien diferente a su marido, podía ser considerada adúltera. E inclusive se le prohibía tener relaciones con su marido porque no se había dado oficialmente el ritual del matrimonio. Era una forma de preservarla a ella y de cierta manera de preservarlo a él. Pero él, para poder salvar las apariencias y todo esto, yo la dejo ahí, yo me voy para Séforis a trabajar. Y se fue a trabajar a Séforis. Y ella quedó al cuidado de sus sirvientes, viviendo de la manera más holgada posible, y él en Séforis, a muchos kilómetros sí, no digamos a muchos, a kilómetros de distancia. En ese lapso fue cuando el ángel Gabriel le anunció a María, se le apareció a María, y cuando él volvió, la encuentra ya con su vientre un poquito henchido. Y dice: ¿cómo me vas a hacer esto que estás embarazada si yo no te he tocado? ¿Qué voy a decirle yo al pueblo de Israel? Yo me comprometí a cuidarte. Él dijo: yo no conozco varón. No he estado con nadie, no conozco ningún hombre. Y le contó la historia y él dijo: no, yo no la creo. Y se puso a pensar: la repudio, me divorcio, porque podía hacerlo. La expongo, si la expongo, entonces le hacen un juicio, porque había una relación vinculante durante esos esponsales. Ella no podía
de ninguna manera estar con ningún hombre. Le pertenecía legalmente a este. Yo no conozco ningún varón. Hasta que un ángel se le apareció a él y le dijo, esto es producto de Dios, así que no te preocupes. Vino después un proceso cuando unos representantes de los sacerdotes vinieron a visitarla porque escucharon el rumor de que ella estaba embarazada, vinieron y lo comprobaron, entonces supusieron que había adulterio, entonces los cogieron a los dos, a María y a José, y los llevaron, los sometieron a un juicio, y ahí tuvieron que probar las aguas amargas. Las aguas amargas es una sustancia que algunos dicen que tenía cal o que yo no sé qué otros elementos, en todo caso era un veneno. Eso destruía el estómago por dentro. Y el que tomara eso y lograra salir indemne, es decir, que no le pasara nada, entonces era inocente y Dios lo demostraba. Al contrario, como era apenas comprensible, si hacía efecto y los mataba, eran culpables. Pues a los dos los sometieron a esto. Primero le dan la pócima a José. Y entonces se toma la pócima y él tiene que salir y dar unas 7 vueltas alrededor del templo y volver. Cuando volvió indemne. Nos dijeron, es justo, es inocente. Porque a él decían que había abusado de esa virgen, de esa niña, a quien le habían entregado, a la que le habían entregado a él en custodia. Fue declarado inocente. A continuación, le hicieron el interrogatorio a María, no conozco varón, no sé nada de nada. Tómese el agüita. Se tomó el agua, que sea la voluntad de Dios. 7 vueltas al templo y volvió indemne. Y entonces, como dicen los evangelios apócrifos, dicen, el pueblo y los sacerdotes se maravillaron y dieron por descontado que eran inocentes. Y ahí comenzó lo que ya sabemos de María y José como padres de Jesús. Una historia suficientemente conocida, luego vino aquello del nacimiento y demás, pero es una historia que ya suficientemente conocen. Pero quería finalizar diciendo solamente esto. Se ha celebrado siempre la Inmaculada Concepción. Regularmente la gente piensa que Inmaculada Concepción está asociada al nacimiento de Jesús como inmaculado. Como María Inmaculada en el nacimiento de Jesús. O de la concepción de Jesús, que ya se sabe que no tuvo participación de hombre. Pero la Inmaculada Concepción realmente se refiere a la concepción y nacimiento de María. Porque esa concepción y nacimiento de María, aparentemente sin intervención de hombre, tendría carácter divino. Acuérdense que el ángel le dice, tu mujer tendrá una hija. Y a ella le dice, dale gracias a Dios porque vas a tener una hija. No habían tenido una relación sexual porque Joaquín llevaba varios meses por fuera. Algunos afirman que sí hubo una relación posterior y que eso la haría responsable de cargar también el pecado original. Por lo tanto, no sería inmaculada. Pero con todos estos elementos y otros muchos de carácter teológico, que hubo tantas discusiones, que el Papa Pío IX, el 7 de diciembre de 1854, tuvo que zanjar la discusión que venía de siglos, de milenios, declarando la Inmaculada Concepción como un dogma, que es el que hoy observamos y se celebra el 7 de diciembre. Pero no se refería al nacimiento de Jesús, sino a la Inmaculada Concepción de María, al nacimiento de María. Por eso se asume inmaculada. Y por eso es digna, de acuerdo con lo que piensan los católicos y los cristianos en general, es digna Madre de Dios. Pues bien, quería contarles esta historia, porque me parece bellísima, más allá de si consideramos que es cierta, que forma parte de un mito, que es una leyenda, lo que se quiera. Es de una figura bellísima
y que aparte de eso es lo más aleccionador que podemos encontrar. Y mírese por donde se mire, es la representación de la madre y por lo tanto la reivindicación de la mujer. Ese es el papel de María y ya lo demás tiene que ver con religión, de lo que no hablo. Así pues que llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Hermanos, y continuando con el programa, esta noche nos acompañan nuevamente Joel y Regina en su espacio de historias y relatos con Joel y Regina, donde nos contarán una cronología muy interesante. ¿No es así, hermana? Muy buenas noches y bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, hermano Dustin. Una vez más nos encontramos en esta sección del programa denominado Historias y Relatos con Joel y Regina. Hoy hablaremos sobre la cronología histórica de la Orden del Temple, publicación realizada por la Oficina de Prensa de la Orden del Temple, primera edición, editora El Temple, publicada en septiembre del 2025. Esta información se realizará en 2 partes. Esperamos su total atención. Comenzamos. La cronología histórica de la Orden del Temple nos invita a embarcarnos en un viaje apasionante a través de 907 años de historia. Se trata de una narrativa que combina episodios fascinantes que despiertan tanto la admiración como la curiosidad. Fundada en el siglo XII, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocida comúnmente como la Orden del Temple, emergió en un contexto marcado por las cruzadas, el fervor religioso y la búsqueda de la reconquista de Tierra Santa. Sin embargo, esta vasta cronología de casi un milenio está salpicada de incertidumbres y lagunas históricas. Dichas brechas no solo son producto del paso del tiempo, sino también de la falta de fuentes documentales claras y verificadas. A lo largo de los siglos, muchos archivos relacionados con la orden se han perdido, y aquellos que han sobrevivido suelen presentar relatos fragmentados, contradictorios y sometidos a una interpretación sesgada. La historia de la Orden del Temple ha estado impregnada de mitos y leyendas, elementos que, aunque enriquecen su narrativa, también dificultan enormemente la tarea de los historiadores y estudiosos que buscan separar los hechos de las ficciones. Entre los aspectos más controvertidos se encuentran las acusaciones de herejía que condujeron a la brutal disolución de la Orden así al inicio del siglo XIV, bajo el reinado de Felipe IV de Francia y el papado de Clemente V. Este episodio, que culminó con el martirio de Jacques de Molay. Cada detalle investigado y cada relato documentado son un reflejo del espíritu templario que sigue vivo en quienes valoran la historia y su trascendencia. Que esta obra sea testimonio eterno de vuestra entrega y un puente que conecte generaciones pasadas, presentes y futuras, con la rica historia y los valores que representan. Con gratitud y respeto os extendemos nuestro más sentido agradecimiento. Nobis Domine. Nobis et nomini tua da gloria. El principio. 1099-1103. Hugo de Payens, hijo de Emma, señora de Florenza, y otros 9 caballeros junto a su primo Alejandro, llegan a Jerusalén y se presentan al rey Balduino II para darle el pésame por la muerte de su hermano Guillermo. En esta ocasión, se propone asegurar los caminos de los peregrinos. En una emboscada, el conde Alejandro muere y los 9 caballeros supervivientes continúan la labor emprendida. 1118. Hugo de Payens con los otros 8 caballeros fundan la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, aunque las fechas más exactas son 1103 y 1111, adoptan la regla benedictina. Más tarde reciben el apoyo de San Bernardo, quien propone una nueva regla en el marco del Concilio de Troyes, de Laude Novae Militia ad Milites Templi, de 1128. Las grandes maestrías de la Edad Media. Hugo de Payens, 1118. Creación de la Orden del Temple. Hugo de Payens y sus 8 compañeros fundaron la orden en Jerusalén, motivados por la necesidad de proteger a los peregrinos cristianos que enfrentaban grandes peligros en su travesía a Tierra Santa. Este pequeño grupo adoptó un estilo de vida austero y comprometido, viviendo según los ideales del caballero cristiano y la regla de los canónicos. 1127. Hugo de Payens regresa a Europa.
El fundador de la orden y 5 caballeros emprendieron un viaje a Europa para ganar apoyo político, económico y espiritual. Su objetivo era presentar la misión de la orden al Papa, buscando el respaldo oficial y reclutar nuevos miembros para fortalecer sus filas. 1128. Concilio de Troyes. Con el apoyo de figuras influyentes como San Bernardo de Claraval, el rey Balduino II de Jerusalén y el patriarca de Jerusalén, el Papa Honorio II convocó al Concilio de Troyes. En este evento, la Orden del Temple recibió su aprobación oficial. San Bernardo tuvo un papel esencial al redactar la regla monástica de la Orden, basándose en los valores del cristianismo y la vida caballeresca. 1130. Regreso de Hugo de Payens a Palestina. Tras consolidar el apoyo en Europa, Hugo de Payens regresó a Tierra Santa para reforzar las actividades de la Orden, implementar la nueva regla aprobada y continuar la misión de proteger los lugares sagrados y a los peregrinos. 1131. Muerte de Balduino II. Balduino II falleció en un contexto crítico para el reino de Jerusalén. Su hija Melisenda asumió el trono junto a su esposo Fulco V de Anjou, fortaleciendo la dinastía y la estabilidad del reino. Este cambio fue significativo para la orden, ya que los templarios mantenían una relación estrecha con la familia real. 1136. Fallecimiento de Hugo de Payens. Hugo de Payens, primer gran maestre de la orden, murió dejando un legado duradero. Su liderazgo marcó el camino para la expansión y consolidación de la orden como una fuerza clave de la cristiandad medieval. Su sucesor, Roberto de Craón, tomó las riendas de la organización. Roberto de Craón, apodado Borgofla. 1136. Roberto de Craón sucede a Hugo de Payens. Roberto de Craón, apodado el Borgoñés, se convirtió en el segundo gran maestre de la Orden del Temple. Su liderazgo se caracterizó por una expansión significativa de la influencia templaria, consolidando su presencia en Europa y Tierra Santa. Fue clave en la obtención de privilegios papales que fortalecieron la autonomía de la Orden. 1137. Unión entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. La unión dinástica entre Aragón y Barcelona marcó un momento en el fortalecimiento político en la región. El conde Ramón Berenguer IV convirtió en caballero templario, forjó lazos importantes con la orden, lo que permitió su expansión e influencia en la península ibérica, particularmente en las campañas contra los musulmanes. 1139. Bula Omne Datum Optimum. En marzo, el Papa Inocencio II emitió esta bula papal que otorgaba extensos privilegios a la Orden del Temple. Entre estos se destacaban la exención de impuestos y el derecho de recaudar diezmo, así como la independencia de los obispos locales, fortaleciendo la autonomía operativa de los templarios. 1140. Conquista de Gaza y fortaleza de Safed. En su misión militar, los templarios lograron tomar la ciudad de Gaza y la fortaleza de Safed, en Galilea, consolidando su control en puntos estratégicos en Tierra Santa. Estas victorias reforzaron su reputación como defensores de los territorios cristianos frente a las amenazas musulmanas. 1143. Sucede Balduino III a Fulco d'Anjou. Con la muerte del rey Fulco, su hijo Balduino III asumió el trono de Jerusalén. A pesar de su juventud, su reinado fue crucial en la historia del reino cruzado, durante un periodo de creciente tensión entre los poderes cristianos y musulmanes. 1144. Caída del condado de Edesa. El primer estado cruzado, el condado de Edesa, fue tomado por las fuerzas de Atabek Senji. Este evento marcó un golpe significativo para los cruzados, demostrando la fragilidad de los estados cruzados. La pérdida de Edesa fue también uno de los detonantes para la segunda cruzada. 1146. Uso de la cruz en el hábito templario. El Papa Eugenio III permitió que los templarios portaran la cruz roja en su manto blanco. Este símbolo distintivo representaba su dedicación como soldados de Cristo y marcaba la identidad como una orden militar y religiosa al servicio de la cristiandad. 1147. Fallecimiento de Roberto de Craón. El gran maestre Roberto de Craón falleció dejando un legado notable, especialmente por su habilidad para asegurar los privilegios y la expansión de la orden. Su muerte marcó el fin de un periodo importante de consolidación de los templarios como fuerza clave en el mundo medieval. Eberhard des Bares, 1147, Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue convocada por el Papa Eugenio III en respuesta a la caída del condado de Edesa en manos de musulmanes en 1144. Los templarios jugaron un papel destacado, liderando la guardia de las tropas cruzadas
Aunque la cruzada tuvo éxitos en campañas secundarias, como la conquista de Lisboa, fracasó en su objetivo principal de recuperar Edesa. 1148 Sitio de Damasco. Durante la segunda cruzada, los cruzados decidieron atacar Damasco, un cambio de objetivo estratégico que resultó desastroso. El sitio, que tuvo lugar del 23 al 28 de julio, terminó en una derrota decisiva para los cruzados, debido a tensiones internas y la llegada de refuerzos musulmanes, liderados por Nur al-Din. Este fracaso marcó el fin de la cruzada en Oriente Próximo. 1149. Regreso de Luis VII a Francia. Tras el fracaso en Damasco, Luis VII de Francia regresó a su reino acompañado por el gran maestre Edvard Desbarres. Este último prestó apoyo financiero al rey y se encargó de administrar el tesoro real durante el viaje de regreso. 1151. Edvard Desbarres se hace monje cisterciense. Tercer gran maestre de la Orden del Temple, renunció a su cargo y se retiró al monasterio de Freiburg. Su decisión de abrazar la vida monástica fue influenciada por su profunda religiosidad y el fracaso de la cruzada. Hugo de Hoffac fue gran maestre. Aunque existen referencias a Hugo de Hoffac en algunos textos, no hay evidencia concluyente que confirme que ocupó el cargo de gran maestre de la Orden del Temple. Es posible que haya sido un dignatario importante, pero su papel exacto sigue siendo objeto de debate histórico. Bernardo de Tremelaí, 1153. Elección de Bernardo de Tremelaí y el sitio de Ascalón. Bernardo de Tremelaí, cuarto gran maestre de la Orden del Temple, fue elegido en 1151 y lideró a los templarios durante el sitio de Ascalón en 1153. Este asedio, dirigido por el rey Balduino III, buscaba arrebatar la ciudad de los egipcios. Bernardo encabezó un audaz ataque a través de una brecha en las murallas, pero al no coordinarse con el resto del ejército cruzado, él y sus hombres fueron rodeados y masacrados. Su valentía quedó grabada en la historia templaria, aunque su muerte marcó un momento trágico. 1153. Fin de Bernardo de Tremelaí y aparición de Reinaldo de Chatillon. Tras la muerte de Bernardo, Andrés de Montbard asumió el liderazgo de la orden. Ese mismo año, Reinaldo de Chatillon se casó con Constanza de Antioquía, convirtiéndose en príncipe de Antioquía. Reinaldo, conocido por su ambición y acciones controvertidas, comenzaría a desempeñar un papel destacado en eventos de Tierra Santa. 1155. Thomas Becket es nombrado Lord Canciller de Inglaterra. Thomas Becket, cercano a los templarios por su posición y su influencia en la corte inglesa, fue nombrado Lord Canciller por Enrique II. Su posterior conflicto con el rey, debido a la defensa de los derechos de la Iglesia, culminó en su asesinato en 1170. Este evento tuvo repercusiones significativas, ya que reforzó la percepción de los templarios como defensores de la fe y la justicia. 1156. Reinaldo de Chatillon invade Chipre. En un acto de represalia contra el emperador bizantino Manuel I Comneno, Reinaldo lideró una incursión en la isla de Chipre, causando destrucción y saqueos. Este ataque tensó aún más las relaciones entre el cruzado y el imperio bizantino, y consolidó la reputación de Reinaldo como un líder audaz pero impredecible. Beltrán de Blanchefort, 1156. Muerte de Andrés de Montbard. Andrés de Montbard, uno de los 9 fundadores originales de la Orden del Temple y tío de San Bernardo de Claraval, falleció el 17 de octubre de 1156. Fue el quinto gran maestre de la orden, cargo que ocupó desde 1154 hasta su muerte. Su liderazgo estuvo marcado por la consolidación de la orden en Europa y Tierra Santa, y su muerte dejó un vacío que sería ocupado por Beltrán de Blanchefort. 1157. Batalla del lago Mero. En esta batalla, el gran maestre Beltrán fue capturado por las fuerzas musulmanes. Este evento sufrayó los riesgos constantes que enfrentaban los templarios en su misión de proteger los territorios cristianos en Tierra Santa. Blanchefort permaneció prisionero durante varios años antes de ser liberado. 1158. Ocupación de Antioquía por Manuel I Comneno. Manuel I Comneno, emperador bizantino conocido como Megas el Grande, estableció su control sobre Antioquía en un esfuerzo por reforzar la influencia bizantina en los estados cruzados. Este movimiento estratégico buscaba proteger las fronteras orientales del imperio bizantino y fortalecer sus posiciones frente a los musulmanes. 1159. Dos papas, Alejandro III y el antipapa Víctor IV. Este año marcó un cisma en la Iglesia Católica, con Alejandro III reconocido como el papa legítimo por la mayoría de los reinos cristianos, mientras que Víctor IV, apoyado por el emperador Federico Barbarroja, fue proclamado antipapa. El gran maestre Beltrán de Blanchefort se alineó con Víctor IV, lo que reflejaba las complejas relaciones entre la Iglesia y la Orden del Temple. 1162. Muerte de Balduino III y ascenso de Amaury I. Balduino III, rey de Jerusalén, falleció el 10 de febrero de 1162. Su reinado estuvo marcado
por la consolidación del reino de Jerusalén y la captura de Ascalón. Fue sucedido por su hermano Amaury I, quien continuó enfrentando los desafíos de los Estados Cruzados en Tierra Santa. 1164. Ataque de Nur ed-Din al castillo de Arenc. Nur ed-Din, líder musulmán, lanzó un ataque contra el castillo de Arenc, ubicado en el territorio de Raimundo III de Trípoli. La batalla resultó en masacre de templarios y en la captura de varios líderes cruzados. Este evento destacó la creciente amenaza que representaba Nur ed-Din para los Estados Cruzados. 1167. Preparación de la toma de Egipto. En este año, los cruzados comenzaron a planificar una campaña para tomar Egipto, un territorio estratégico controlado por los fatimíes. Esta iniciativa buscaba debilitar a los musulmanes y reforzar la posición de los cruzados en la región. Sin embargo, la campaña enfrentó numerosos desafíos logísticos y políticos. Felipe de Nablus, 1169. Elección de Felipe de Nablus como gran maestre. Felipe de Nablus, también conocido como Felipe de Mili o Felipe de Mailly, fue elegido gran maestre de la Orden del Temple en agosto de 1169. Su liderazgo se destacó por su experiencia militar y política, acumulada durante años como varón en el Reino de Jerusalén. Felipe jugó un papel importante en la campaña cruzada y en la consolidación de la influencia templaria en Tierra Santa. 1170. Asesinato de Thomas Becket. Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue asesinado el 29 de diciembre de 1170 por 4 caballeros anglo-normandos, aparentemente motivados por las palabras del rey Enrique II de Inglaterra, quien expresó la frustración con Becket debido a su defensa de los derechos de la Iglesia frente a la corona. Este evento conmocionó a Europa y convirtió a Becket en mártir y santo, reforzando la percepción de los templarios como defensores de la fe. 1171. Dimisión de Felipe de Nablus. Felipe de Nablus renunció a su cargo como gran maestre de la Orden del Temple en el día de la Pascua, en 1171. Posteriormente fue enviado como embajador al Imperio Bizantino para preparar una visita diplomática al rey Amalarico. Sin embargo, Felipe falleció durante el viaje a Constantinopla el 3 de abril de 1171. Odón de Saint-Amand. 1172. Alejandro III autoriza al Temple a tener clero propio. El Papa Alejandro III otorgó a la Orden del Temple el privilegio de contar con su propio clero, lo que le permitió celebrar misas y administrar sacramentos sin depender de la autoridad episcopal local. Este privilegio fortaleció la autonomía de la Orden y consolidó su posición como una institución religiosa y militar independiente. 1174. Fallecen Nur ed-Din y Amalrico I. Balduino IV, proclamado rey de Jerusalén. En este año, Nur ed-Din, líder musulmán que había unificado Siria y Egipto, falleció dejando un vacío de poder que sería aprovechado por Saladino. Por otro lado, Amalrico I, rey de Jerusalén, también murió y su hijo Balduino IV, conocido como el rey leproso, asumió el trono a pesar de su enfermedad. Balduino demostró ser un líder valiente y estratégico. 1176. Reinaldo de Chatillon sale de la cárcel tras 16 años de cautiverio. Reinaldo de Chatillon, un caballero cruzado conocido por su audacia y controversia, fue liberado tras 16 años de cautiverio en manos de musulmanes. Su regreso marcó el inicio de una serie de acciones agresivas contra Saladino y los estados musulmanes, incluyendo incursiones en caravanas y ataques en el Mar Rojo. 1177. Batalla de Montgisart. En esta batalla, el joven rey Balduino IV lideró un ejército cristiano significativamente menor en número contra las fuerzas de Saladino, con solo 375 caballeros, incluidos 80 templarios y alrededor de 4.000 infantes. Lograron una victoria sorprendente gracias a la emboscada estratégica. Los templarios demostraron gran valentía, contribuyendo al éxito que aseguró la supervivencia del reino de Jerusalén por varios años más. 1179. Batalla de Vado de Jacob. Saladino reunió un ejército considerable para atacar el castillo de Chastellet, construido por los templarios en un punto estratégico del río Jordán. A pesar de la resistencia inicial, las fuerzas musulmanas lograron tomar el castillo tras un intenso asedio. El gran maestre de los templarios fue capturado y murió en cautiverio, marcando una derrota significativa para los cruzados. Arnaldo de Torroja, 1180. Difícil gran maestrazgo. Este periodo marcó un desafío significativo para la Orden del Temple. Arnaldo de Torroja asumió el cargo de gran maestre en un contexto de tensiones intensas entre los templarios y los hospitalarios, así como de crecientes amenazas externas por parte de Saladino, quien consolida su poder en el mundo musulmán. La diplomacia y la estrategia fueron esenciales para mantener la estabilidad de la orden. 1183. Sanji entrega Alepo a Saladino. Sanji II, emir de Alepo, cedió la ciudad a Saladino, quien estaba unificado Siria y Egipto
bajo su liderazgo. Este movimiento fortaleció la posición de Saladino en la región, consolidando su poder sobre Alepo y preparando el terreno para futuras campañas contra los cruzados. 1184. Saladino avanza como sultán de los musulmanes. Este año, Saladino continuó expandiendo su dominio, consolidándose como el líder indiscutible del mundo musulmán. Su estrategia combinó la diplomacia y la fuerza militar, que le permitió avanzar hacia los territorios cruzados y preparar el asedio a Jerusalén, que ocurriría en 1187. 1184. Muerte de Arnaldo de Torroja en Verona. Arnaldo de Torroja, nuevo gran maestre de la Orden del Temple, falleció el 30 de septiembre de 1184 en Verona, mientras realizaba una misión diplomática en Europa. Su objetivo era obtener apoyo de los reyes cristianos y del Papa para una nueva cruzada que reforzara los estados latinos en Tierra Santa. Su tumba, ubicada en la iglesia de San Fermo en Verona, fue descubierta en 2018, marcando un hallazgo significativo para la historia templaria. Juan Terric o Thierry, 1185, muerte del rey leproso Balduino IV. Balduino IV, conocido como el rey leproso, falleció entre marzo y mayo de 1185, debido a las complicaciones de la lepra. A pesar de su enfermedad, gobernó con valentía y logró mantener la estabilidad del reino de Jerusalén frente a las amenazas de Saladino. Antes de su muerte, designó a su sobrino Balduino V como co-rey para asegurar la continuidad del reino. 1186, muerte de Balduino V y manejo de la situación por Sibila y el gran maestre del Temple. Balduino V, un niño frágil y enfermo, murió en agosto de 1186 en Acre, dejando el trono en una situación incierta. Su madre, la reina Sibila, asumió el control y coronó a su esposo, Guido de Lusignan, como rey. Durante este periodo, el gran maestre del Temple desempeñó un papel crucial en la defensa del reino, colaborando con Sibila para enfrentar las crecientes amenazas externas. 1187. Saladino golpe a la orden y a Jerusalén. En 1187, Saladino lanzó una campaña decisiva contra los cruzados, culminando en la batalla de Hattin, donde las fuerzas cristianas sufrieron una derrota devastadora. Muchos templarios fueron capturados o ejecutados posteriormente. Saladino avanzó hacia Jerusalén, que cayó en octubre de ese año tras un breve asedio. Aunque la ciudad fue entregada pacíficamente, este evento marcó un golpe significativo para la Orden del Temple y el Reino de Jerusalén. Gerard de Ridefort o Ridecer, 1188. Elección de Gerard de Ridefort como gran maestre. Gerard de Ridefort, quien ya había servido como senescal de la Orden del Temple, fue elegido como gran maestre en un momento crítico para los cruzados. Su liderazgo estuvo marcado por decisiones controvertidas y una relación cercana con Guy de Lusignan. En este periodo, los cruzados se concentraron en Tiro, una de las pocas ciudades que permanecía bajo control cristiano tras la caída de Jerusalén en 1187. Tiro se convirtió en un bastión estratégico para planificar futuras campañas. 1189. Guy de Lusignan intenta tomar Tiro. Tras la pérdida de Jerusalén, Guy de Lusignan buscó establecer su autoridad en Tiro, pero se encontró con la resistencia de Conrado de Montferrato, quien había asegurado la defensa de la ciudad contra Saladino. Este conflicto interno entre los cruzados debilitó aún más la posición frente a las fuerzas musulmanas. Guy, sin embargo, persistió en su intento de recuperar el control y lideró el sitio de Acre, que se convertiría en un punto clave durante la Tercera Cruzada. Gautier de Montbarré, 1190. Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León parten para la Tercera Cruzada. Felipe Augusto, rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, se unieron a la Tercera Cruzada con el objetivo de recuperar Jerusalén, que había caído en manos de Saladino en 1187. Ambos monarcas lideraron sus ejércitos hacia Tierra Santa, marcando el inicio de una campaña que sería conocida como la Cruzada de los Reyes. Aunque compartían el mismo propósito, sus personalidades y ambiciones generaron tensiones que influirían en el desarrollo de la cruzada. 1191. Felipe Augusto se retira de Tierra Santa. Tras la toma de Acre en julio de 1191, Felipe Augusto decidió regresar a Francia, dejando a Ricardo Corazón de León al mando de las fuerzas cruzadas. Su salida se debió en parte a problemas de salud y a la necesidad de atender asuntos políticos en su reino. Este evento marcó un cambio en la dinámica de la cruzada, ya que Ricardo asumió un papel más destacado en las campañas militares contra Saladino. Bueno, hermanos, esta fue la primera parte de la cronología histórica de la Orden del Temple. Los esperamos el próximo jueves para continuar con esta lectura. Hasta pronto y bendiciones. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.
king has called aright every brave man and valiant knight. His voice rings out so long and slow, who will succeed?